Continuamos con la diapositiva número 60 y también otras aplicaciones terapéuticas del uso de benzodiazepinas involucra el tratamiento de los trastornos por estrés postraumáticos, ¿no? Sobre todo por los cuadros ansiosos y alternancias con el insomnio que suelen tener estos pacientes. Siguiente, los cuadros de insomnio también, en el cual obviamente los fármacos actúan como inductores del sueño o como sedantes que favorecen obviamente los estados de hipnosis de las personas que sufren ese tipo de trastornos conductuales. Siguiente, los estados convulsivos, sobre todo, por ejemplo, el diazepam a la cabeza, como mencioné en diapositivas anteriores, se utiliza en los cuadros de emergencia, puesto que son el medicamento de primera línea para manejar los trastornos de síndromes epilépticos tónico-clónicos, ¿no? Siguiente, los síndromes de abstinencia alcohólica, síndrome de abstinencia por drogas, pues obviamente conlleva el uso del clonazepam a la cabeza, puesto que es un medicamento que evita las convulsiones post síndrome de abstinencia, ¿no? Siguiente diapositiva. Los relajantes musculares involucran también utilizar en muchas oportunidades algunas benzodiazepinas, como por ejemplo el diazepam, que suele utilizarse como manejo del espasmo muscular doloroso producto de los cuadros de la ansiedad. Siguiente diapositiva. En la inducción anestésica, nosotros mencionamos diapositivas atrás que, por ejemplo, algunas benzodiazepinas como el midazolam, que es un fármaco de acción corta, sirve justamente para este tipo de procedimientos. Cuando se hace, por ejemplo, una endoscopía digestiva alta, el paciente se le tiene que sedar con midazolam durante un tiempo para poder facilitar o favorecer la aparición de un estado que permita desarrollar o generar el procedimiento endoscópico sin que el paciente pues obviamente oponga resistencia producto de el uso de una cánula con una cámara para poder visualizar cámara gástrica, ¿no? Siguiente diapositiva. Las contraindicaciones del uso de benzodiazepinas involucran una serie también de parámetros. Entonces, dentro de ellos podemos hablar a la alergia, ¿no? La alergia es un principal efecto que debemos tomar en cuenta en el momento de usar fármacos, ¿no? Así como existen alergias a penicilinas, también existen alergias, pues obviamente a las benzodiazepinas, y existen alergias también a los AINES, y existen también alergias a los corticoides, y en fin, hay un grupo de personas que son susceptibles a este tipo de sustancias, aunque obviamente, como la diapositiva lo explica, son casos demasiado aislados o raros, puesto que no se genera mucho efecto secundario de este tipo con fármacos como estos ansiolíticos. En caso de insuficiencia respiratoria, aquellos pacientes que tengan apnea de sueño jamás, por ejemplo, pueden utilizar esto porque puede incrementar sus circunstancias, pudiendo generar la muerte, ¿no? Pacientes con miastenia gravis, donde también se genera un problema de la contracción muscular o la tonicidad muscular fisiológica, obviamente también jamás se debe utilizar benzodiazepina en este tipo de pacientes. Siguiente diapositiva. En estado de shock o en estado de coma no se puede utilizar este fármaco porque como es un hipnótico, pues obviamente no se puede medir el grado de conciencia del paciente. Puede dar un falso negativo o un falso negativo de un estado, pues obviamente, donde encontramos un paciente con trastorno de la conciencia, ¿no? En la intoxicación aguda por alcohol tampoco, porque ya eso de por sí genera pues una depresión y las personas que son manejadas en primera instancia con benzodiazepinas, habiendo estado consumiendo alcohol en grandes cantidades, pues genera una letalidad y una posible muerte del paciente. Y en el caso de glaucoma de ángulo cerrado, jamás se debe utilizar benzodiazepinas porque genera mayor hipertensión intraocular y esto puede generar la pérdida de la visión. Siguiente diapositiva. Otra contraindicación que creo que es bastante sobreentendible con imagen es la gestación. Jamás se debe utilizar también en pacientes con psicosis. Siguiente. Hay que tener principal preocupación en el uso de la gestación, reiteramos, por el síndrome de hipotonía o el síndrome benzodiazepínico postnatal, o también en el uso de la lactancia también, ¿no? Siguiente. En el uso pediátrico y geriátrico, ¿por qué? Porque en los pacientes pediátricos hay que dosificarlo por dosis según el kilo de peso del paciente, según también la edad del paciente, y también en el caso de los pacientes geriátricos por sus grados de insuficiencia, por las múltiples patologías que puede presentar un paciente, o sea, la comorbilidad que pueda tener un paciente adulto mayor,
y también por los niveles de generación de funciones hepáticas y de generación de funciones renales. Siguiente diapositiva. Otras precauciones involucran, pues obviamente, la discrasia sanguínea, ¿no? Aquellos pacientes con uso de benzodiazepinas pueden llegar a tener también concomitantemente trastornos de sangrado y estos favorecer o incrementar las hemorragias producto del uso de este tipo de fármacos. Siguiente. Reacción adversa medicamentosa o RAMS que se presentan en el caso de las benzodiazepinas. Bueno, como todo fármaco, siguiente, podemos nosotros encontrar que las benzodiazepinas son bien toleradas o que son inocuas, obviamente, en el momento de ser administradas. Sin embargo, como reitero, en casos raros, en casos excepcionales, algunas personas pueden presentar estos tipos de cuadros, ¿no? Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, puede existir lo que se llama hipersedación, ataxia o una marcha alterada, o incluso los estados de amnesia o confusión mental. Entonces, muchos pacientes cuando utilizan estos medicamentos se les pasa la dosis o simplemente son hipersensibles, al utilizar una dosis estándar pueden llegar a generar cuadros confusos, caóticos, como la imagen que ustedes tienen en este momento. Siguiente diapositiva. Hay que tener mucho cuidado con la dependencia y la tolerancia, ¿no? En el caso de los adultos mayores, por la alteración del sueño, conlleva que usen constantemente benzodiazepinas y que genere, pues obviamente, incremento constante de la dosis y una especie de dependencia al fármaco para poder generar la solución de sus problemas de somnolencia. Siguiente. A nivel cardiovascular ya mencionamos el tema de la hipotensión y el tema de la bradicardia, ¿no? Siguiente diapositiva. A nivel de tracto gastrointestinal, náuseas y vómitos, que son los efectos más comunes que nosotros podemos encontrar por el consumo de benzodiazepinas. Siguiente. A nivel de la piel, muchas personas suelen tener exantemas o urticaria o rash. Como dije, es muy raro, no es muy común encontrar ese tipo de cuadros, pero de todas maneras hay que mencionarlos. Siguiente. Diplopia o diplopía, según sea el lugar donde se diga, y también la visión borrosa, puesto que la iris, que viene a ser esa cosita pigmentada del ojo, ¿verdad? Que viene a ser en algunos casos azul, verde, marrón o negro, pues también es músculo. Y como mencionamos en la clase, las benzodiazepinas son miorelajantes, pueden relajar demasiado al iris y generar falsa acomodación, visión borrosa o si no una visión doble de las imágenes, y esto genera una incomodidad en el paciente, ¿no? Siguiente diapositiva. El caso de intoxicación por benzodiazepinas. Bueno, la intoxicación por benzodiazepinas no mata, para empezar, pero sí genera, como mencioné, estados de hipotensión, estados de hipoventilación, estados de bradicardia, que pueden llegar, pues obviamente, al cuadro de un paciente a un síncope, o sea, una pérdida de la conciencia, un desmayo y una sobrehipnosis o una sobresedación. Siguiente diapositiva. En general, como mencionamos entonces, la toxicidad por benzodiazepina es bastante baja, ¿no? Solamente puede generar de forma indirecta depresión del sistema nervioso, depresión del sistema cardiovascular, depresión del sistema respiratorio. Siguiente. Cuando una benzodiazepina se relaciona o entra en contacto en el cuerpo humano con otro fármaco, como por ejemplo los opiáceos, ¿no? Aquí sí, pues definitivamente nosotros vamos a encontrar efectos devastadores, porque pueden llegar la asociación de una benzodiazepina, llámese diazepam o clonazepam, junto con otro fármaco, llámese morfina, petidina o codeína, pueden llegar a generar problemas como por ejemplo paro respiratorio, paro cardíaco o simplemente un estado soporoso del trastorno de conciencia, como el coma, por ejemplo, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, estimado estudiante, hemos llegado al término del capítulo número 2. Espero pues obviamente que consolidemos algunos conceptos acerca de esta temática. Mi nombre es Paul Neira y los espero en el desarrollo de la tercera sesión de farmacología terapéutica. Repite eso último mejor.